Eli, vamos a presentarla a nuestra querida analista internacional, Thelma Luzani. ¡Qué honor! ¡Qué honor, Thelma! Gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Para nosotras también es un honor porque el mundo del análisis internacional está un poco monopolizado, ¿no? Por varones. Sí, es verdad. Es verdad, sí. Es más, yo muchas veces pienso que me invitan porque soy mujer. ¿Entendés? Porque necesitan algo bueno, necesitan haber una cuota femenina, entonces muchas veces digo, esta me están invitando porque soy mujer. El cupo femenino. El cupo femenino, sí. Bueno, fuiste una de las que abriste la puerta a otras. Me parece que todo el periodismo está monopolizado en general. Sí, puede ser. También. Político y económico. Sí, claro. Tal vez otros géneros no tanto, pero deportivo, político y económico me parece que está bastante monopolizado por varones. Sí, nos pasa cuando... Sí, y bueno, política internacional... Nos cuesta invitar, bueno, nosotras en general somos mayoría mujeres, nos cuesta ver, porque por ahí las compañeras están, ¿no? Como, o atrás de otras figuras, quizás más conocidas, que son varones, bueno, por la misma lógica del patriarcado, claro. Fuiste una de las que abriste el mundo del análisis internacional. Te digo que creo que se lo debo en parte a un varón que era de alguna manera un feminista. Aliado. ¿Cómo? Le decimos los aliados. Sí, porque yo cuando entré a trabajar en el diario Clarín hace muchísimos años estaba de secretario de internacionales Osvaldo Cherkassky. Y él tenía realmente, no sé si era realmente un tipo que tenía el concepto de igualdad, porque, por ejemplo, a la hora de mandarme a hacer coberturas, elegía sí realmente de una manera, por supuesto, elegía en criterio de lo que consideraba que sabías o podías estar, pero no, por ejemplo, en criterio de esto es peligroso para una mujer. Ajá. Como, por ejemplo, suponete ir a Gaza en este momento. Ir a Gaza en este momento es tan peligroso para una mujer como para un hombre. Total. ¿No? Sí, claro. No tenía ese criterio, te digo, porque incluso mis otros compañeros de redacción a veces decían, pero ¿cómo esa cobertura tan complicada, viste? En cambio, él nunca tuvo eso. Y yo creo que fue bueno eso. De hecho, en nuestra sección había muchas mujeres. Ajá. Mira qué bien. En Clarín, sí. Los antecedentes, bueno, de un momento donde ya nos es un poquito más fácil gracias a otras que abrieron los caminos, bueno, como vos. Otra anécdota de Clarín, cuando yo entré en el año 1989, teníamos una delegada que era una genia total, Ana Ale. Era delegada de toda la redacción, y el 8 de marzo, el primer 8 de marzo que yo estuve allá, puso un cartelito en una vitrina que había donde se ponían carteles, éramos 14 y no firmábamos, o sea, las mujeres firmábamos con las iniciales. Ah, mira. Los varones no, pero nosotras firmábamos con las iniciales. No, terrible. Terrible. Eso fue hasta, enseguida cambió porque también cambió el secretario de redacción general. Cuando subió Roberto Guareschi ya todas firmábamos normal. Pero hasta en el momento en que yo entré se firmaba con las iniciales. ¿Y había una normativa que decía eso, que las mujeres firmaban? Y ponía TL. O sea, no ponía Thelma Luzani. No, tremendo. No, durísimo. Y 14 éramos. Y era una redacción de 200 personas, ponele. Claro. Mínimo porcentaje. Impresionante, sí. Qué aguante, Thelma. Sí, la verdad. Qué difícil, ¿no? Bueno, de ahí venimos, ¿no? Creo que hoy es más fácil porque compañeras como Thelma Luzani, además brillante analista internacional, te vamos a aprovechar, Thelma. Sí, obvio. Si pueden después, porque ya hemos tomado un rato largo, está feísimo el mate. Hacer ya, un recambio. Hay que hacer recambio. Bueno, te contamos un poco, Thelma, veníamos charlando de la cumbre Unión Europea y China, ¿no? En la semana pasada, estas reuniones entre Estados Unidos y China con, bueno, la guerra arancelaria como telón de fondo, pero, bueno, hablando de carreras, ¿no? Tecnológicas, de quién la comanda esta revolución tecnológica en curso. Vos venís estudiando y hablando mucho de Estados Unidos.
y de China, y en esto que por ahí desde Nodal definimos como, para simplificar, el G2, ¿no? La disputa del mundo marcada por el G2, para simplificar, ¿no? Porque hay una red muy densa de actores O económicos. podría haber un G3, o podría haber un mundo de grupos por ahí. Bueno, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo lo mirás? No, yo no soy muy afecta a encasillar, porque además el dinamismo histórico en el que estamos no te permite seriamente poner un... O sea, como vos dijiste muy bien, lo hacemos para simplificar y para ubicarnos, pero no como para decir esto es así. Entonces, en ese sentido, yo no tengo la menor idea de cuál puede ser el futuro. Realmente no se me ocurre ninguno. Creo que sí hay hechos, situaciones que me parece que son irreversibles. Bueno, desde ya el momento de transición hegemónica, eso seguro. La decadencia de Occidente en general, pero específicamente de Estados Unidos, que no va a ser el único manda más del mundo como lo fue en un periodo breve, ¿no? Realmente fue 10 años después de la caída de la Unión Soviética. Eso seguro. Pero, por ejemplo, otra cosa que yo creo, pero que no sé, no la puedo afirmar, es el valor de los BRICS, o el dominio de los BRICS, que yo creo que sí que va a ser, pero tampoco no se sabe porque están pasando tantas cosas que no lo podemos afirmar, ¿no es cierto? Lo que sí me parece es que, bueno, se está produciendo un cambio, sobre todo en Occidente. Las decisiones de Europa, por ejemplo, me parece que son realmente re complejas para ellos mismos. Por ejemplo, haber cerrado la posibilidad de seguir un acuerdo que casi te diría que es natural con Rusia, porque están en el mismo continente. Claro. Si uno ve esa masa de tierra, o sea, se puede llamar Asia, se puede llamar Europa, le podemos poner el nombre que quieran, pero vos lo ves en el mapa y decís, wow, esta masa de tierra es todo una, ¿no? Y no hay separaciones hechas por los hombres, no, claro. O por las mujeres, ¿no? En aquella época por los hombres, pero no son separaciones reales. Y que se hayan realmente separado de ese vecino, cortando toda posibilidad de intercambio comercial con el gas o con los hidrocarburos, aceptando que Estados Unidos haga un atentado como el de Nord Stream, los oleoductos Nord Stream, claro. Sancionando a Rusia. ¿Se acuerdan al principio que no se podía leer a Dostoyevsky, por ejemplo? Sí, ni se claro. podía ir a ver ballet ruso, no ya los deportistas o los políticos, ni hablar. Me parece que ese fue un suicidio, un ecocidio económico sobre todo, y a la larga eso va a terminar de hundir a Europa. Pero lo que más me preocupa es, en ese sentido, esta decadencia, es las salidas que están encontrando los declinantes, y las salidas que yo creo, lo leí y me pareció, ahora les voy a decir una metáfora que me pareció muy sensata, y era que era el síndrome de Sansón, porque Sansón, peleando con los filisteos, empieza a mover las columnas del templo y sí, efectivamente aplasta a los filisteos, pero también se aplasta él mismo. Entonces ese temor de que Occidente, con tal de tener la primacía, seguir manteniendo esa primacía, termine, no solo justamente peleando con China, con Rusia, con quien sea que tenga que pelear, sino también autodestruyéndose y autodestruyendo todo, ¿no? Claro, en este nivel, además de la tecnología de la guerra, ¿no? El desarrollo nuclear. Eso como digamos, pensamiento máximo negativo. No creo que vaya a pasar. No, pero hay analistas que lo plantean. Sí, sí. Hablan de la trampa de Tucídides. Escuché también esto: no hay nada más violento y destructivo que un imperio en descomposición o un imperio perdiendo hegemonía, ¿no? También. Sí, hay una muy interesante, el año pasado creo que fue, que la Rand Corporation, que es un think tank
mega think tank con, no sé, algo de 1.800 personas que integran, que son de todo, desde, por supuesto, técnicos, informáticos, inteligencia, ingenieros, antropólogos, o sea, realmente es un think tank de inteligencia impresionante. Bueno, la cuestión es que trabaja mucho para el Pentágono, y el Pentágono le pidió que analizara por qué razones caen los imperios y si hay alguna manera de revertirlo. Y es muy interesante, lo publicó la Rand Corporation, así que si la gente está interesada se puede buscar en la página. Muy interesante porque analizaron 12 imperios, ¿no? Desde el romano, por supuesto, el chino, la Unión Soviética, el Imperio Español, el Imperio Británico, etcétera, etcétera. Y la conclusión más interesante es que los imperios no caen porque haya otra potencia que los voltee, sino que caen por su propia implosión, claro. digamos. Las situaciones de crisis internas llegan a tal punto que, bueno, como el romano se divide o pasan situaciones en las que terminan decayendo totalmente, pero nunca por otros, sino por cuestiones internas, de pudrición, digamos, interna por las mismas características de los imperios. Lo cual me pareció bastante interesante. Ese es otro escenario posible. Vos, Telma, recientemente publicaste una nota que habla un poco sobre la guerra de carpetazos entre Trump y Obama. Bueno, ¿cómo viene en este mismo sentido que venimos diciendo? ¿Qué está pasando ahí? Exactamente, viene muy en ese sentido. Y mirá, me pareció súper interesante. En realidad eran dos elementos que no parecían políticos, porque viste que culpen a Donald Trump si estuvo o no estuvo en las orgías y fiestas perversas que hacía Jeffrey Epstein. Era como un chimento de la sección espectáculo, más que de política, ¿no? Pero empecé a ver que la ferocidad con que los medios de comunicación lo estaban difundiendo, sobre todo los medios de comunicación más identificados con el Partido Demócrata, el New York Times, por ejemplo. Incluso vi una foto bastante impactante que era una camioneta, una van, en donde tenía la figura de Epstein y Donald Trump jóvenes, los dos, medio que se agarraban del brazo, y una camioneta que circulaba por la ciudad. O sea, ploteada así con la imagen. Exacto. Entonces, los amigotes. Yo no, acá, terrible. Si hay semejante operación mediática, es porque no puede ser solo una cuestión de espectáculo. Y inmediatamente después estaba mirando las noticias en Russia Today y veo que hay una que dice algo así, no era una noticia, sino era un recuadro que decía Obama, ¿qué orquestó Obama? Yo entré y era una muy interesante también, un comunicado, podríamos decir, de la embajada rusa en Cuba, en La Habana, donde desarrollaba toda la historia del famoso Russagate, que no fue tal, obviamente. Ahora voy a explicar qué era. Es decir, en lo que decía este documento de la embajada, no era un documento oficial, era como un comunicado, ¿no?, de la embajada rusa en La Habana. Comentaba que efectivamente aquella denuncia que se hizo en 2016 de que Rusia había intervenido en las elecciones norteamericanas era falsa. Que voy a contar un poco lo que pasó, porque así después vamos al análisis. En 2016 hubo elecciones entre Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Ganó
Donald Trump por el sistema que tiene Estados Unidos, que es un sistema indirecto. Claro. En cantidad de votos nominales había recibido más Hillary, pero por los delegados, etcétera, etcétera, terminó siendo considerado presidente Donald Trump. Entonces, en ese momento salió una operación también mediática muy fuerte de que Rusia había intervenido a favor de Obama. Perdón, de Donald Trump, que por eso había ganado. Que en realidad se lo merecía Hillary, pero porque Rusia se había intervenido, ganó Donald Trump. Con lo cual, era una acusación doblemente fuerte contra Rusia y contra Donald Trump. Claro. Lo que se sabe ahora, igual todavía hay que ver los documentos, yo digo lo que se dice que está certificado por la embajada rusa en La Habana, es que por supuesto en ese momento estaba Obama todavía, era diciembre de 2016 y Obama se iba el 20 de enero del 2017, o sea, faltaba un mes. Lo que manda Obama a hacer es una investigación de inteligencia. La inteligencia norteamericana saca la conclusión de que no hubo ciberataque y que no hubo, como dicen ellos, operación extranjera, una forma que, refiriéndose a Rusia, no dice la palabra Rusia, pero dice no hubo extranjeros que intervinieron. Y esto al Partido Demócrata no le gustó tanto esa conclusión de inteligencia y el 9 de diciembre, concretamente, Obama manda cambiar ese informe. O sea, no me gusta, haceme otro. Claro. Si no le gusta este, tengo otro. Tengo otro, claro. Entonces, lo cambia y se filtra a la prensa, esto que conté antes, que Rusia había intervenido. Lo que ahora está pasando, eso fue en 2016, lo que está pasando ahora es que todos esos documentos de inteligencia que decían que no, bla, 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 salieron a la luz. Fueron recapturados y enviados al Departamento de Justicia, o sea que sería el Ministerio de Justicia, como para nosotros sería el Ministerio de Justicia. Ahí aparentemente está todo esto, pero no se publicó todavía. Entonces, ahí es donde aparece el otro carpetazo. ¿El otro carpetazo cuál es? Que Donald Trump, para defenderse de las acusaciones de que él es un pedófilo y de que estuvo en orgías, etcétera, dice, Obama no solo modificó lo que había el informe de inteligencia, sino que intentó hacer un golpe de Estado, porque habiendo ganado yo, claro, dijo que había ganado Hillary, que los rusos se habían metido, con un intento de que yo no asumiera. Entonces lo acusa concretamente de traidor, que no sabemos si es traición a la patria, claro, y él lo acusa de golpista. Es decir, lo que va al Ministerio de Justicia en esta semana es eso, es investigar si Obama se ha cometido traición a la patria y si ha intentado hacer un golpe de Estado, con lo cual es muy pesado. Gravísimo. No va a pasar nada, creo yo, porque los presidentes en funciones son inmunes, o sea, tienen inmunidad. Por lo tanto, como él está en funciones, como Obama está en funciones, claro, no le cabe. En teoría no le cabe. De todas maneras, pero aunque no le quepa eso, por ser presidente en funciones, puede la justicia declararlo culpable. Nos puede declararlo culpable y puede hacer, público esto que en sí mismo ya es un golpazo para el Partido Demócrata, para Obama desde ya, para Clinton ni que hablar, porque obviamente estaba también implicada, pero en general a un partido que está golpeado después de estas últimas elecciones, con un Biden prácticamente que estaba con problemas mentales, de ancianidad, después de haber perdido con mucha crisis interna, entonces digamos que por eso yo le hablo de carpetazos, porque intenta dar un golpe al Partido Demócrata muy fuerte, y el Partido Demócrata, que tiene los medios de comunicación me refiero, está haciendo un golpe muy duro contra Donald Trump, porque prácticamente hay una gran parte de la población que cree, como pasa en todos lados, que le cree a los medios
y cree que Trump está implicado en esto. Claro, no es solo espectáculo, no es solo una noticia del mundo del espectáculo, sino que el trasfondo me parece es... que recién está empezando, puede crecer un montonazo, salvo que haya un arreglo entre ellos y decidan también. ambos dos apagarlo, pero no creo por el grado de situación en la que se encuentran, porque están los dos peleando por algo vital. Tanto el Partido Demócrata necesita revitalizarse y no dejar de existir, como el partido, como Donald Trump, seguir, digamos, teniendo cierto poder como presidente y no terminar en un impeachment o algo al estilo de lo que le pasó a Clinton con la Mónica Lewinsky, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que los dos están peleando, en mi opinión, aparte de ser en general los norteamericanos cuando pelean de manera despiadada, así que no me lo imagino que sea de otra manera, pero puede ser. Cualquier escenario siempre es posible. Sí. Tal cual, bueno, conecta con esto, ¿no? Que si recién te enganchás a mirar la entrevista que estamos teniendo con el placer acá en Nodal con Telma Luzani, esto de que los imperios caen por luchas intestinas, podríamos decir. Bueno, engancha en este momento en el imperio norteamericano. Siempre se habla de un deep state, un estado profundo más allá de la disputa, ¿no? Republicanos-demócratas. Claro, y esa es una de las cosas que yo no las conozco, pero me gustaría poder investigar, porque una de las cosas que se dice es, si bien el presidente es el comandante en jefe, por supuesto, por lo tanto, tanto el Pentágono como el FBI, como la CIA, deben, digamos, obedecer las órdenes del mandatario. Esto es, en teoría es así, y se cambian, como en cualquier gobierno, las cabezas como para que esto suceda. No obstante, tanto en el caso del Deep State como de estos organismos que te estoy nombrando, una de las cosas que se dice, que es difícil comprobarlo de verdad, por el grado de profundidad que tienen, digamos, con saber lo que está pasando en el interior mismo del Pentágono, sí, difícil. Pero una de las cosas que algunos analistas norteamericanos dicen es que hay divisiones internas, hay corrientes, y esas ciertas corrientes, las corrientes menos trampistas, digamos, están siendo como puestas entre paréntesis o congeladas, algo que en realidad pasa siempre en todos los gobiernos de todo el mundo. Es decir, cuando gana un partido político, el otro pasa a ser, digamos, las personas o funcionarios que eran fieles al otro partido, pasan a estar un poco congelados, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces sí, en apariencia hay también en este momento divisiones deep state, en el deep state, y básicamente digamos, lo podemos dividir entre aquellos que, como Obama, como Partido Demócrata, que piensan en el Estados Unidos como el líder global, que justamente que mantiene con tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, una economía de tipo global, y los trampistas, que lo que viene a hacer es ser mucho más intervencionista, mucho más proteccionista, es decir, no pensar tanto en Estados Unidos como una expansión, no porque dejen de estar en todo el mundo militarmente, ¿no? Pero sí económicamente pensar en que regresen las empresas, bueno, el tema de la guerra de aranceles te lo dice todo, ¿no? Es otra política a la que los partidos demócratas y toda la élite que está de acuerdo con eso boicotea. Tal cual. Y poco se fue rompiendo esto de los demócratas, las palomas de la paz, ¿no? Y Obama el premio Nobel, y los republicanos, los guerreristas, porque... Eso es mentira, eso claro. Nunca lo fueron. Eso, en ese sentido, aparte en el sentido de los intereses a largo plazo, por lo menos hasta hace un tiempo, los intereses a largo plazo de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos tenían la misma, digamos, suponte, con América Latina. Podían haber diferencia de matices,
o de estrategias, pero nunca claro. jamás nos iban a dejar que fuéramos autónomos, soberanos e independientes. Eso es así. Claro, su política exterior para con Mm, el es- mundo, No cambia. por más que Por el eso, proyecto nacional, puede haber digamos, matices. Te Matices, pueden mandarte a hacer un golpe de Estado o buscar, no sé, el lawfare, ponele. Pueden ser maneras más brutales Sí. o menos brutales. Pero no cambia la política, el objetivo Imperialista. mismo no cambia. Aparte Trump, digo, obvio, él tiene esa retórica, ¿no? Así como de posición, de daddy, como le dicen algunos también. Pero fue el presidente que en su primera gestión también retiró tropas, no fue, ¿no? Un comportamiento que algunos dicen que tiene porque además es empresario. Y en relación a esto que nos decís, Telma, con Rusia, él, digo, que Obama le tira este carpetazo, Trump tiene relaciones, ¿no? Con un Putin que además, ¿qué pasa? ¿Y qué está haciendo Trump en relación, por ejemplo, a la guerra de Ucrania? Claro, yo creo que es lo que vos dijiste. A mí me parece que el empresario le sale por todos lados y él negocia, pero negocia desde una perspectiva que no tiene que ver, ay, si estoy negociando soy débil. No, Claro. si estoy negociando porque me interesa quedarme con la mejor parte. Tiene otra mentalidad. Y por eso negocia. Por ejemplo, hoy le estaba leyendo que no me acuerdo exactamente, pero te doy la idea, no me acuerdo exactamente la noticia, pero leí anoche rápido, no permiten entrar o algún tipo de relación diplomática en este momento con el presidente de Taiwán, que es un recontra aliado de Estados Unidos y que es un recontra aliado de Estados Unidos con respecto a China, o sea, no es cualquiera. Y sin embargo, el gobierno de Donald Trump le está poniendo un poquito de parate. O sea, eso es un mensaje a China. ¿Y por qué lo hace? Porque es un negociador. Claro. Lo que no quiere decir que le va a regalar nada a China, No, claro ni que que no no. quiere eliminarla si él pudiera. Bueno, Pero- mira que recién hablamos Nvidia, que es esta empresa, ¿no? de Sí. microchips. El gerente es taiwanés, ¿no? De origen. Pero vino a Estados Unidos a estudiar y después terminó siendo el director ejecutivo de Nvidia, ¿no? Y que ahora están ahí en negociaciones. Parece que van a liberar las negociaciones de esta empresa con China, ¿no? Que era algo que estaba absolutamente prohibido para frenar la carrera. Pero bueno, mira esto, creo que aporta este dato que nos traes, Telma, sí, después hay que buscarlo bien porque no me acuerdo los detalles, pero lo leí anoche y no pude anotar ni se estaba, pero sí, me pareció llamativo, por eso lo retuve, porque me pareció muy llamativo. Bueno, aparentemente trata de resolver los conflictos. Vos me preguntabas por Ucrania, bueno, Ucrania es otro gran tema que siguen fogoneándolo los Biden. Biden, hay que recordar que en un primer momento, cuando empezó la situación de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el hijo de Biden tenía negociados con Ucrania muy importantes. Hay que recordar que en Ucrania había más de 10 centros, laboratorios de investigación de armas químicas de norteamericanas. O sea, que ya era una plataforma de alguna manera de experimentación estadounidense, y hay que, digo esto para pensar bien los intereses del Partido Demócrata, más allá de la venta de armas, ¿no? Había muchos intereses, y no por nada en febrero del 22 fue la operación militar especial. En marzo del 22, un mes después, hubo un casi arreglo entre Ucrania y Rusia. Los delegados de Rusia, hay fotos, hay firmas, hay todo de esto. Los delegados de Rusia y los delegados de Ucrania se encontraron en Estambul, no los máximos delegados que estaban haciendo la negociación para que después hablaran Zelensky con Putin, ¿no? Y bueno, y lo que pasó en ese momento fue que, ahí está. Lo que pasó en ese momento fue que Boris Johnson llegó a Kiev, deshizo todo el acuerdo de paz, le dijo: ustedes no firman ningún acuerdo si nosotros no lo permitimos, y obviamente Boris Johnson había sido enviado por el presidente de Estados Unidos, ¿no? Claro. Bien. Bueno, ahí están, ¿no? Creo que
es importante un conflicto bélico que sigue, ¿no? Sigue, está perdido para Ucrania, en mi opinión. Porque pero tampoco ha debilitado a Rusia como esperaban quienes lo iniciaron, en ¿no? Al algunas contrario. cosas al revés, claro, económicamente fue al revés porque el rublo se valorizó un montón, dejó de vender gas a Europa, pero no dejó de vender gas a muchos otros lugares del mundo, mucho más interesantes o igualmente interesantes. Lo que sí, bueno, me imagino que una guerra nunca es buena, o sea, no, Claro. me imagino que hay una parte de la población que no está de acuerdo en mandar a sus hijos a la guerra, es decir, no creo que sea todo maravilloso para Rusia, pero sí ha sido una sorpresa que no estaba en los planes del Pentágono ni de la Casa Blanca, esta resiliencia, digamos, de Rusia y este desastre que es Ucrania. Lo que pasa que, como decían al principio, Europa y Estados Unidos están dispuestos a jugar esa guerra hasta el último ucraniano, ¿no? Claro, y además esto que volviendo a la Unión Europea, que la volvés a traer, Telma, la explosión del Nord Stream, ese gasoducto que, bueno, reafirmaba una relación Rusia-Alemania o Rusia-Unión Europea que Estados Unidos, ¿no? La dinamita ahí. Berzezinski ya lo había dicho, ¿viste? Los escenarios tremendos eran que Alemania y Rusia aliados, chau, claro. una potencia, ¿te imaginas? China y Rusia aliados, bueno, ni hablar. O sea, ese sí, no sé si la calcularon o no, pero esa se les está dando en contra. Porque esa alianza ruso-china que parecía difícil, porque habían estado peleados muchas décadas, siempre tenían como cierta rivalidad. Bueno, esta alianza, como dicen ellos, histórica y para siempre, como dicen los mismos rusos y los chinos, bueno, yo creo que esto es para Estados Unidos la peor pesadilla. Bueno, excelente, Telma. En este contexto, América Latina, ¿no? ¿Cómo estamos en términos de, ¿no? el mundo? ¿Qué lugar ocupamos? Bueno, ¿Cómo ves la es situación? como siempre, en el sentido de que, a ver, América Latina, como dije en un momento, es absolutamente fundamental para Estados Unidos. Ellos durante mucho tiempo la narrativa era que nosotros éramos una zona sin importancia, que en realidad nadie miraba, que lo importante era Oriente Medio, pero era parte de, digamos, como la táctica del tero, ¿viste? Que tiene los huevos de un lugar y hace cacarea por otro. Yo creo que nosotros siempre fuimos absolutamente fundamentales desde el siglo XIX, desde cuando ellos empiezan como a pensarse como una gran potencia, primero continental, después occidental y finalmente mundial. Siempre supieron que tener todo el continente bajo control era fundamental. De hecho, yo siempre cito a un presidente que se llama William Taft, que es de principio de 1900, fines del 19, principio del 20, que dijo así: pronto llegará el día en que tengamos 3 banderas clavadas en el continente, una en el Polo Norte, otra en Panamá y otra en el Polo Sur. Lo merecemos por nuestra superioridad racial y por nuestra capacidad intelectual, algo así. Somos estética y moralmente superiores, claro, dirían ahora. Más o menos. Exactamente. Entonces, y aparte, fíjate qué lugares. Ártico, que es lo que está intentando ahora Donald Trump quedarse, Panamá con el canal, y Tierra del Fuego, que ahora si querés vamos al tema, gravísimo, y es que están ya prácticamente tomando todo, no solo las Islas Malvinas. Sí. Entonces ese objetivo, fíjate, yo te estoy hablando de 1902, fines del 19, principio del 20, es el mismo presidente que armó todo para que Panamá era una provincia de Colombia. Claro. Armó todo un despelote para que Panamá pidiera ser independiente como país y armar ahí el canal. Bueno, entonces, ¿a qué voy? A que eso es un objetivo de largo plazo irrenunciable para Estados Unidos. Lo bueno de esta época es que creo que gracias a ese momento extraordinario que fue
el triunfo del comandante Chávez, luego el resto de los Lula, que ganó 2 años después, Néstor Kirchner, que ganó el año siguiente, después Correa, después Evo, ese movimiento extraordinario que hubo, pero yo creo que sobre todo Hugo Chávez, que decía las cosas con claridad, ¿no? Decía, el imperialismo es veneno, tenemos que ser soberanos, era el que más claro tenía y que más claro lo decía. Yo creo que gracias a eso es que alguna apertura, la CELAC que se acercó a China que se fue acercando a América Latina de otra manera, no con conceptos militares que Estados Unidos no hubiera permitido. Entonces hoy tenemos un continente que tiene a China como socio comercial en enorme cantidad de países, como primer socio comercial o segundo. Sí, claro. Entonces ya no somos, digamos, esa idea de que le pertenecemos moralmente y no sé qué, ya ahora, viste, no es tan cuestionable. Así. Claro, aparece un puerto de Chancay maravilloso en Perú, aparece un proyecto de tren, aparecen, bueno, por supuesto, comercio con Venezuela importantísimo. Incluso ellos mismos lo dicen, ¿no? Porque Mr. Lamelas está preocupado porque China avance con negociaciones en las provincias argentinas. En las provincias. Porque hay varias que ya tienen. Sí. Entonces, vemos que fue como... ¿Se acuerdan cuando estudiamos historia, los bárbaros que iban invadiendo el Imperio Romano? Pero de una manera, digamos, no con ejércitos que combaten, con comercio. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo está hoy América Latina? Digamos, hablar de América Latina en su conjunto a veces es difícil, pero en general yo creo que si bien seguimos estando en peligro por esa ambición, esa codicia norteamericana, yo creo que también estamos como cada vez más preparados de poder tener relaciones con otras zonas del mundo. Uno de nuestros países está en los BRICS. Bueno, hay otros que van a estar como invitados, como Bolivia, como Cuba, es decir, como Venezuela. No, Venezuela no, porque no quiso Lula, ¿cierto? Perdón. Sí, hay un detalle. Sí, entonces me parece que lentamente nos vamos pudiendo acomodar de una manera, se nos están abriendo puertitas por momento como para pelear la soberanía, porque no se trata de estar dependiendo de uno o de otro, se trata de ser soberanos y decidir lo que queramos nosotros hacer. Y esto que introducías, Telma, de Tierra del Fuego, Malvinas, ¿no? Como bueno, es un territorio estratégico para toda América Latina, ¿no? Para todo. La mala noticia es esa, es nuestro país. Lamentablemente, esperemos que no dure mucho, pero la mala noticia es que un gobierno entreguista como el que tenemos en este momento con Javier Milei es una puerta abierta a lo otro, al retraso, a volver a lo que quería TAF en el siglo XIX, en el siglo XX, es decir, que Estados Unidos se apropie de esa región sur, bueno, para dominar lo que pueda dominar. En Islas Malvinas tenemos a la OTAN, la base militar de la OTAN. Por supuesto, como sabemos, la Antártida está muy disputada, hay muchas bases de muchos países. Si encima permitimos la entrada y la instalación del Pentágono o de fuerzas militares en Tierra del Fuego, cosa que afortunadamente el gobernador rechaza, sí. Es algo tremendo. ¿Y por qué es estratégica? Porque ubiquémonos en Tierra del Fuego. Domina el Atlántico Sur, el Pacífico Sur, el Índico, porque con un avión llegás a la isla Diego García y de ahí a China se puede llegar. O sea, ni hablar para el norte, ni hablar para la zona de todo el Atlántico, el Pacífico y la Antártida, que también va a ser la pelea del futuro. Entonces vemos que es absolutamente estratégica. Tenemos un gran valor nuestro o de América Latina y lamentablemente en este momento se está permitiendo que una entrega que en mi opinión es inaceptable. Sí, porque les están abriendo las puertas. Sí. Bueno, Lamelas dijo, yo prefiero negociar con los habitantes de la isla, ¿no? Con los británicos, claro. ¿no? Y Milei no viene,
Yo creo que no toca a Malvinas públicamente porque eso sí, eso es una victoria del pueblo argentino. Las Malvinas son argentinas, es una bandera, ¿no? Que Por unifica. supuesto, pero vos fíjate que en los últimos, Pero bueno. antes de que viniera Milei como presidente, en todas las cumbres, todas las que hubiera de América, en todas las cumbres donde había países, o el G20, lo que fuere, había uno de los apartados que decía la pelea por el reconocimiento de que las Islas Malvinas por lo menos están en disputa y hay que resolverlo eso en Naciones Unidas. Eso estaba siempre. Y ahora ya no lo ponen. En las últimas cumbres ya no aparece ese ítem de Malvinas. Y se posiciona de manera peligrosa muchas veces el gobierno alineado directamente con Estados Unidos e Israel, ¿no? Nosotros con Ucrania, con Palestina. En una república bananera. Lamentablemente lo digo con todo el dolor, somos una república bananera que dejamos que se lleven todo y permitimos al embajador de Estados Unidos, al supuesto embajador, no sabemos todavía si va a ser o no, sabemos, que venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Vino. El gobierno no dijo nada, ¿no? Sobre esas declaraciones oficialmente. Y yo no vimos nada. 5 gobernadores nada más dijeron algo. Además. Sí, pero es que es el estado del país. Antes de que lo dijera la Melas, lo dijo la Georgina Cristalina Georgieva de FMI. Sí. Y días antes yo misma escuché que leí que el JP Morgan, un banco, dijo, bueno, si Argentina, ¿cómo se llama? La libertad avanza, no saca más del 40%, Argentina se va al abismo. ¿Qué estaba diciendo? Que tenemos que votar o sea, es una extorsión. Proselitismo. Sí, total. El JP Morgan haciendo proselitismo, metiéndose en nuestra votación, haciendo propaganda. Y falta un montón todavía. Porque, ¿cuánto falta para las elecciones presidenciales? Un montón. Así que imagínate. Una eternidad. Imagínate. Entonces, digo, este hombre ha permitido eso. Nos está acostumbrando a que la normalidad es que vengan un embajador, una funcionaria que cambia cada 5 años y que es nadie, a decirnos lo que tenemos que hacer. Y en relación a eso, Telma, ¿cómo mirás el posicionamiento de Milei, ¿no? Tan explícitamente alineado, ¿no? Y votando en cualquier organismo internacional con el Estado de Israel, ¿no? Que hoy, ¿no? El Estado criminal. Que absolutamente, ese es peligroso. ¿En qué lugar nos pone? Muy peligroso, muy peligroso. Primero porque me parece que él se arroga una representatividad que no tiene. O sea, fue votado, es el presidente de la República Argentina, obvio, pero la política argentina nunca fue la de apoyar un genocidio. Si decide apoyar un genocidio, tiene que hacer por lo menos preguntar en un referéndum o en algún tipo de elección a ver qué opina el pueblo argentino. ¿Cómo puede hablar en nombre del pueblo argentino apoyando semejante barbaridad? Y, por cierto, que puede ser desde el punto de vista político y militar, pues desde ya que puede ser enormemente peligroso. Hay, de todas maneras, es parte de la política en la que han, creo yo, el imperio norteamericano puesto a la Argentina como pieza clave en este proyecto que tiene de no caer como imperio. O sea, en este proyecto de tener el menor daño posible o recuperar su poder imperial en todo el mundo, la Argentina es una pieza clave. Y como es una pieza clave, todo sirve. Israel, FMI, lo que sea necesario como para que someternos y mantener este país como aliado fundamental.
Bueno, acá tenemos un montón de comentarios en el chat, Telma, que A ver. incluso comentarios, saludos, qué gran compañera, grande Telma, muchas gracias, Ay, qué qué claridad. Bueno, amor, lluvia de amor en el chat para Telma Luzani. Y preguntas amorosos. también hay. Bueno, ¿cómo frenamos el avance? ¿La unidad latinoamericana es posible como herramienta de frente a este avance, digamos? ¿Cómo se articula una alianza en la región de espacios populares, soberanos? Bueno, ¿Cómo ves Mira, la yo creo que posibilidad? A sí, ver. porque primero lo que yo pienso es que la experiencia de la década, lo que se llama la década ganada, de todo eso que se hizo, UNASUR, el No al ALCA, bueno, se cumplen 20 años de No al ALCA, creo que es próxima, digamos, no es que nosotros nos acordamos de que en el 45 hubo gobierno de Perón, que viste que es tan lejano, sí. que decir, los que leen o lo estudian lo reconocen, pero no es que lo viviste. Ahora es cierto, los chicos que tienen 20 años no lo han vivido. Pero pero es una experiencia histórica cercana y eso a mí me da mucha fe, porque no se está todavía presente. Bueno, Lula Claro. está de presidente, ¿viste? O sea, sigue circulando esas ideas, esas posibilidades. Se ha probado que es posible. Claro. Otra cosa que no es nada menor, porque hasta los 90, con todos los golpes de Estado que habíamos tenido en el siglo XX, siempre estaba la ilusión, pero no teníamos la certeza de que, No lo habían que lo visto. podíamos hacer, y lo pudimos hacer. Y finalmente, si en este momento miramos el mapa de América Latina, bueno, vemos un México, vemos una Colombia, vemos una Venezuela, vemos una Cuba, vemos un Brasil, o sea, Chile incluso, Bolivia, Uruguay. a ver qué pasa, pero digo, hay mayoría, me parece, de gente que votó gobiernos de izquierda o populares o como los queremos llamar. Sí. Así, si contabilizamos, hay todavía una gran cantidad de latinoamericanos que quiere otro mundo. Sí. En cuanto a la integración a la Unión, se nos hace difícil por eso mismo, por la importancia que tenemos. Nos van a poner todas las palos en la rueda que puedan, van a hacer todas las distracciones que estén a su alcance y todas las amenazas posibles. No va a ser fácil, pero yo tengo fe de que finalmente sí lo vamos a lograr. No elegimos el camino fácil, como dice Chávez, como dijo el comandante. No lo tenemos fácil. No la tenemos somos, fácil. al ser importantes, Claro, por no nos van recursos a dejar. naturales, por recursos humanos, por lugar Estratégicos, geográfico, sí. no la tenemos fácil. ¿Qué vamos a hacer? Nos tocó ser importantes. Entonces Claro. hay que pelearla, ¿viste? Y siempre hemos recibido tal vez una formación o una información a través de los medios que no nos ayuda. No nos ayuda porque Para también nada. los medios, salvo honrosas excepciones como Nodal, no... Claro, medios hegemónicos no. No ayudan. No, salvo página, Tiempo Argentino. No, sí, claro, obvio. Tenemos más que incluso que otros países. En Brasil creo que no hay ninguno. No, pobre. claro, yo pensaba en términos regionales, pues tenemos O Globo, digo, Brasil también tenés una Claro. monopolización de los medios, creo que más tremenda que la nuestra. Sí, mucho peor. Pero bueno, por eso hay que pelearla, hay que militar mucho, hay que ser charla a charla, persona a persona, mucho. A mí me gusta mucho dar clases para los muy jóvenes, a veces me invitan a charlas donde son todos de mi edad y ya eso me aburre un poco porque estás como confirmando lo que ya personas ya Claro, hablamos entre los que pensamos un poco. claro, lo mismo. eso me aburre un poco, pero bueno. ¡Me aburro! Me gusta mucho con los jóvenes. Me gusta mucho Qué con los bien. jóvenes porque muchos es de curiosidad y que realmente no creen que las cosas sean tan así como las pienso yo, ¿no? Y entonces eso está bueno, por lo menos para discutir. Sí, No, esa total. transmisión, ¿no? Esa relación intergeneracional, ese contar la historia, hasta la historia reciente, pues lo que decís, el Manuel, que tiene 20 años, digo, hablamos, yo a muchos compañeros y compañeras le digo,
hablamos del 2001 o del 2003 como si todo el mundo hubiese vivido con conciencia ya adulta ese momento. Y la verdad que, aparte que los adolescentes de hoy, los que están hoy en la escuela secundaria, son muy atravesados por Milei. Claro, no por Milei mismo. Por una lógica. Por una serie de valores, por un ambiente, por un ¡afuera! Sí, por una lógica de consumo, de entornos, de relacionarse, porque también todo este proceso que nosotros hablamos de nueva fase, de esta digitalización de la vida, vienen de la pandemia. O sea, ser adolescente encerrado, bueno, todo un mundo que nosotros no lo vivimos de esa manera, nosotras. No. Bueno, otra generación. Por eso digo, vienen ya con otras expectativas. Yo a veces estoy conversando con chicos de la secundaria, me siento una conservadora total. Sí, además eso, ¿viste? Porque yo lo que pienso es muy de atrás. Pensamos de manera analógica nosotros. Se instituyó de esa manera, hablo casi desde la institución, y viste, es sorprendente, pero es así. Y eso hay que pensarlo bastante porque, bueno, el futuro está en manos de ellos, obviamente, ¿no? Por supuesto, van a ser las generaciones que confiamos mucho igual en las nuevas generaciones, sabrán, tenemos una historia que nos antecede también maravillosa. Se nos está terminando el programa. Te contamos, Telma, igual para que miremos juntas, hacemos el balcón de Cristina en Nodal, desde obviamente que Cristina está injustamente presa en San José 1111. Traemos siempre en relación con el tema algún hecho que ella haya protagonizado, alguna decisión. Y en este caso nombraste aquella época, ¿no? De estos gobiernos populares, de ese ciclo progresista no nos gusta decirlo, ese momento de reorganización de la fuerza popular en nuestra región. Y hay un momento donde Cristina firma, creo que están en China o no lo recibimos nosotros. Viajó a China Cristina y se reencuentra con Xi Jinping. ¿Ahora sí? Hola. Y firman. Hola. Muy buen día. Hola, la cortina del Hola, balcón. ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Cristina libre. ¿Qué clase de día es hoy? Es un día de ¿Qué lucha, clase Cristina, de como día todos. es hoy? Le presentaremos batalla, querida Cristina Fernández de Kirchner, hasta que Cristina esté libre. Estamos todos en libertad de volver a condicional. verlos. Cristina nos lo dijo, ya no vienen por mí, vienen por todos ustedes. Como decía Celi, ella viajó en ese momento. Estos viajes o estas relaciones de cooperación favorecían, ¿no?, la independencia con la extorsión norteamericana de la que veníamos, con un endeudamiento que Néstor resolvió, pero obviamente con el imperio un poco enojado, y poder desarrollar industria estratégica también con esa cooperación con China. A ver, la tenemos. Firmaron 15 acuerdos en esa oportunidad. Ahí está. Realmente ha transcurrido muy poco tiempo de la primera visita oficial de Estado que el presidente Xi Jinping realizara a mi país, la República Argentina. En esa oportunidad, ambos presidentes decidimos profundizar una alianza estratégica que se había desarrollado entre China y Argentina a partir de la presidencia del doctor Kirchner y del presidente Hu Jintao en el año 2004. El año pasado, el presidente Xi Jinping y yo decidimos que esa alianza debía escalar en jerarquía y calidad y convertirse en una alianza estratégica integral. ¿Qué significa una alianza estratégica integral? Que dos países no se vinculan únicamente a través del comercio, que dos países no se vinculan únicamente a través de apoyos, que por cierto siempre nos hemos dispensado en los foros internacionales ante los reclamos, por ejemplo, sobre las Islas Malvinas y también el reconocimiento de una sola China que siempre ha hecho la República Argentina en todos los foros internacionales. Decidimos que esta integración debía dar un salto cualitativo e ingresar
en una integración que abarcara no solamente la inversión en materia de infraestructura, con el disparador que ha sido la decisión de construcción y financiamiento de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zeppernich, y también el Belgrano Carga, dos disparadores emblemáticos de esta alianza estratégica integral, sino que hemos concebido estos dos hitos como los dos primeros pasos importantísimos en esta alianza estratégica integral, que además va a trascender a lo cultural, también a lo comunicacional. Hoy hemos firmado 15 acuerdos que abarcan desde lo comunicacional y cultural, como es el hecho de que, por ejemplo, se incorpore la señal de televisión estatal china a nuestro sistema estatal de televisión, como hace muy poco tiempo hicimos también con la Federación Rusa. Por todo ello, presidente, quiero felicitarlo a usted y a su pueblo por todo lo que han logrado y agradecerle una vez más el tratamiento que nos han dispensado a mí, a mi comitiva, que representamos Qué mujer, Por simplemente. favor. Bueno, ahí la teníamos, esto es 4 de febrero de 2015, ¿no? Un año difícil para el gobierno de Cristina. Sí. Yo pensaba, veníamos de el suicidio de Nisman en enero. Así es, así es. Tengo una Terrible. anécdota para contarles, chiquita, que no tiene que ver con China. Dale. Bueno. Pero Sí. si es cortita, Sí, puedo. Sí, sí. obvio. Porque a mí me habían invitado, en Rusia hacen un importantísimo encuentro todos los años que se llama Valdai Club, que es un encuentro sobre todo de países de los BRICS, pero de todo Asia y también de Europa, Estados Unidos, bueno. Y un año me invitaron como periodista, ellos los rusos, y eran 4 días de congreso así intenso, en el hotel mismo y todo, y vos sabés que era impresionante la cantidad de gente que cuando sabían que yo era argentina, se me acercaban para felicitarme por Cristina. Te juro que me acuerdo y me emociono. Me da Porque emoción a mí también. ella había hablado justo en el G20, hacía poco, y había hablado bastante sobre el tema de los paraísos fiscales, y había sido tan brillante, pero tan brillante, que vos sabés que te juro que en la hora del almuerzo era así como impresionante la cantidad de gente que me acercaba y me felicitaba por la presidenta que teníamos. Qué maravilla y qué hermoso recuerdo. Y bueno, así es el balcón de Cristina, viste, que un poco nos emociona y un poco Sí. retraemos buenos momentos y también para conocer en profundidad el proyecto de país, ¿no? El modelo de país que nos propuso Cristina, que nos propuso Néstor, que nos propuso... Que nos sigue proponiendo, nos porque sigue cuando, proponiendo, total. cuando Sí, leemos claro. las cosas que manda, te digo que son Sí. muy interesantes, muy pensadas, Sí. y creo que tira líneas, guías para seguir profundizando en cosas. Sí. Y aparte lo que Sí, decías, maravilloso. Telma, de que esto, ¿no? Febrero 2015, esto particular que mirábamos, hace 10 años, no es una eternidad. Son 10 años, nada más, que en la historia es un suspiro. Nada. Sí. Entonces Sobre estamos... todo ahora, que pasa todo tan Sobre todo rápido. ahora, somos una generación que eso lo vivió materialmente, además, ¿no? Las consecuencias de un proyecto nacional y popular. Y creo que eso me parece fundamental, esto de... Bueno, y gracias por la anécdota. Sí. Telma, debes tener miles, te vamos a volver a invitar Gracias porque por venir, te hermoso. preguntaban si habías estado en Oriente Medio. Estuve en Gaza, 2 veces estuve en Bueno, Gaza. tenemos que invitarte a hablar de Gaza. Sí, estuve en Gaza, es una experiencia fuerte. Bueno, pero qué es año, largo, sí, es largo. Te vamos a invitar Para particularmente contar, a hablar sobre Sí, el sí. conflicto con el genocidio de Palestina. Conflicto no, genocidio de Palestina. Y bueno, y que nos cuentes, ¿en qué año estuviste vos ahí? Estuve la primera vez, porque estuve varias veces en Israel, pero no todas fui a Gaza. La primera vez, la primera vez estuve también en Israel y Gaza. En 2005, cuando Sharon había retirado las tropas, digamos, de Israel de Gaza, la primera retirada que hace. Inmediatamente se hizo la elección en Gaza, donde ganó Haniyeh, que lo mataron
estando en Teherán, él estaba en Teherán, le tiraron un misilazo y lo mataron, que era el jefe de Hamás en aquel momento. No era el jefe, era el candidato de Hamás. Y lo fue votado y ganó. Así que esa fue mi primera vez. No había una situación de enfrentamiento bélico, pero es raro porque es una cárcel al aire libre. Terrible, O sea, la ¿no? gente, yo tenía un intérprete, por supuesto, porque no hablo ni hebreo ni árabe. Y el chico, un amoroso total, que debió tener, no sé si 25 años en aquel momento, me decía, él nació ahí y él sabía que nunca iba a poder irse de ahí. Porque no le daban autorización para irse. Terrible. Nadie, no era solo él, ¿eh? Digo él porque lo que más Todos los habitantes ahí. con de que, Gaza. que más hablaba yo. Me enteraba de su familia, de esto, del otro, de la vida cotidiana, ¿no? No, es muy, muy, muy duro. Y eso que era un momento en donde estaban las cosas más tranquilas. Claro. Eso sería también, ¿2005 fuiste? Esa es la primera vez. Bueno, hace 20 años ya esa situación. Estamos en Claro, 2025, 2000 20 años. 20 años, sí, es cierto. ¿Cuánto ha pasado? Digo, y el recrudecimiento de este último tiempo, No, bueno. ni hablar. Pero si te vamos a invitar, Telma, si también Dale. nos contás tu análisis en relación a Sí. al genocidio en Palestina, es un tema que retomamos permanentemente porque Sí. no puede ser que esté sucediendo todavía eso en el mundo. Así que, Telma, te agradecemos muchísimo. La comunidad está súper agradecida con vos, te estuvieron escuchando atentamente. Bueno, muchas Nosotros, gracias. todo el equipo de Nodal, te agradece muchísimo, te respetamos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Tenés una trayectoria y seguís cumpliendo un rol fundamental en la ¿Puedo resistencia. pasar un aviso? Sí, obvio. Estoy en AM 530 Radio Madres todos los sábados de 6 de la tarde a 8 con Atilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Clacho. Bueno, perfecto. Así que Ahí está la somos agenda del oyentes. sábado. Diálogo Internacional se llama, así que Diálogo si quieren, internacional. No, nos esperamos los sábados. Más que recomendable, Obviamente. somos oyentes, obviamente, Y de es que su nosotros somos programa. también, para nosotros son nuestro ejemplo, digamos. No, claro que sí. Así que bueno, un orgullo tenerte acá en Muchas Nodal y poder gracias. conversar de esta manera y que nos cuentes tu experiencia y hasta que nos emocionemos juntas por el momento histórico que estamos viviendo. Así que bueno, para nosotras un orgullo enorme. Bueno, muchas gracias. ¿Te chicas. gustó, Telma? ¿Te sentiste cómoda? Sí, y me encantó el mate. Ah, bien, bien. No, ahí. muy cómoda, chicas. Y agradecida por los elogios, la verdad que me da un poco de vergüenza, pero bueno, gracias y besos para la comunidad.